Hola, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar arrollado de carne, acá en este que es mi canal de cocina fácil con Lore. Para comenzar a realizar la receta de arrollado de carne vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tenemos carne molida o carne picada, un huevo, zanahoria cortadas en bastoncitos, sal, condimentos, pan rallado, ajo picado, pimiento morrón, huevos, paleta y queso. Vamos a comenzar colocando en la carne molida o carne picada el huevo, también le vamos a colocar la sal. La sal es a gusto, acá más o menos tengo una cucharada y media. Acá tenemos condimentos, que sería una cucharada de orégano, media de comino y media de ají molido y un poquito de provenzal. Acá tenemos ajo picados bien pequeñitos. Ahora vamos a mezclar todos estos ingredientes para integrarlos. Una vez que ya tengamos integrado el huevo, los condimentos en la carne, le vamos a colocar pan rallado. El pan rallado va a ser de acuerdo a lo que absorba la carne, ¿sí? En este caso a mí me absorbió 150 gramos. No nos tiene que quedar ni muy dura ni muy blanda la preparación de la carne. Ahora en papel film vamos a estirar un trozo, calculándole más o menos que nos quede un rectángulo hecho con la carne. Lo vamos a estirar muy bien. Vamos a ir colocando las proporciones, ¿sí?, de carne sobre el film, tratando de formar un rectángulo que quede todo bien integrado. Pueden ayudar con las manos. Acá yo tengo la cuchara de madera, una espátula, lo que a ustedes les sea más fácil. Acomodamos muy bien dándole la forma rectangular. Y ahora le vamos a colocar otra lámina de papel film sobre la carne. Nos tiene que quedar bien cubierto. Vamos a ir aplastando. Yo voy a utilizar acá un bolillo o un palo de amasar para que me quede lo más fino posible. Calcúlenle 1,5 centímetros de espesor para que al momento de enrollarlo no se nos rompa. Como verán, acá me ha quedado el rectángulo. Vamos a terminar de emparejar. Y ahora le vamos a sacar el papel film que le pusimos sobre la carne. Al de abajo lo vamos a dejar para que nos ayude a enrollar. Ahora sobre la carne vamos a ir colocando las tiritas. Acá yo tengo pimiento morrón. Ustedes le pueden colocar la verdura que deseen. Pueden ser aceitunas también. Cualquier tipo de verdura les vendría muy bien. Yo le voy a colocar acá el pimiento morrón, la cebolla que también la tengo cortada en tiras finas. Y acá tengo huevos cocidos. Acá estos huevos los vamos a cortar al medio, ¿sí? Los vamos a partir a la mitad y vamos a ir colocando las mitades sobre las verduras que hemos colocado.
Y ahora le vamos a colocar, acá tengo fetas de queso máquina, que no están tan finas cortadas. Igual que el jamón cocido o la paleta que ustedes le quieran colocar. Ahora vamos a proceder a hacer el enrollado. Acá hay que tener mucha paciencia. Vamos a ir ayudando con el film para que no se nos desarme. Y vamos despacio enrollando. Una vez que lo tengamos enrollado, vamos a tratar de cerrarle bien los extremos para que no se escape nada al momento de la cocción. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, del otro extremo. Si ustedes se quieren ayudar con apenas un poquito, humedecerse las manos para poder cerrar y sellar este arrollado. Y vamos a terminar de envolver con el film. Vamos a dar unos movimientos para terminar de sellar. Así nos quedaría el enrollado. Vamos a dejarlo un rato en la heladera y luego lo vamos a colocar en una fuente. Acá yo le estoy colocando aceite de oliva, ustedes le pueden colocar el aceite que deseen. Lo vamos a esparcir con el pincel. Y vamos a desenvolver el film de la carne. Este es un film que no es apto para hornear, así que se lo vamos a sacar. Solamente lo hemos colocado para sellar el arrollado. Lo vamos a llevar al horno aproximadamente 1 hora. Y así nos quedaría el arrollado. Ahora vamos a colocarlo en una bandeja para poderlo cortar. Le vamos a hacer el corte para ver cómo nos quedó por dentro. Acá se pueden apreciar todas las verduras, el huevo, el fiambre. Miren qué bonito ha quedado por dentro. Ustedes lo pueden acompañar con puré, con alguna salsa. Eso queda a criterio de cada uno. Si les agradó la receta, la pueden compartir. Le pueden sacar aproximadamente 10 porciones a este exquisito arrollado. Le pueden dar like, se suscriben, toca la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.